Segunda de Reyes, capítulo 8. Aquí estamos viendo algunas de las hazañas del profeta Eliseo, cosa que no se narra en crónicas, en las crónicas de los reyes. Vamos a ver las crónicas solamente lo que toque en cuanto a lo que veamos en Reyes, para no volver a estudiar crónicas y ser un tanto repetitivos. Así que vamos a estar moviéndonos a Crónicas, capítulo 21 y 22, cuando estemos estudiando lo que vamos a estar estudiando esta noche. Pero nos habla aquí dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. ¿Qué es lo que sucede aquí? En el inicio del ministerio de Eliseo, él conoció a esta señora que cuando iba pasando por Sunam, de donde es esta sunamita, esta señora, reconociendo que Eliseo era un varón de Dios, le pidió a su marido que si podían hacer un cuarto ahí en su casa, para que cuando llegara este profeta por allí, se pudiera quedar en un lugar privado, cómodo, con una cama, con una mesa, con una silla, con una lámpara, y bueno, bien atendido. Y Eliseo, en gratitud, ¿verdad? Quería hacerle algún favor, y como ella dijo, bueno, yo no necesito ningún favor porque yo pues estoy muy bien. Aunque él le ofreció, si necesitas que yo hable al rey o a alguno al capitán, a cualquier persona que quieras que yo hable por ti, algún favor especial, ella no quería nada. Y Giesi, el que era siervo de Eliseo, le dijo, pues no tiene hijo, su esposo está muy viejo. Yo no sé si se había casado ya estando el señor viejo y no podía tener hijos, o la señora era estéril, o qué pasa, pero no tenía hijo y el esposo era viejo. Y entonces le dice Eliseo, tú vas a tener un hijo de aquí al año que viene, vas a estar abrazando un hijo. Y esta mujer le dice, no, por favor, no te burles de mí. Y bueno, pero sucede como le dijo Eliseo. Al siguiente año ella ya tenía su hijo. El hijo creció, y cuando era muchacho estaba con su papá en el campo y de repente empezó a gritar, mi cabeza me duele. Entonces le dijo a uno de los criados, llévalo a su madre. Lo trajeron a la señora y él se quedó recostado allí en el regazo de su madre, y a mediodía murió. Entonces esta señora se levantó y corrió a buscar a Eliseo, porque en ese momento no estaba allí. Y lo encontró, y Eliseo envió a su criado para que pusiera el bordón de Eliseo sobre el rostro del niño, pero la mujer le dijo a Eliseo, yo no te voy a dejar hasta que tú vengas y me acompañes conmigo. Entonces, bueno, con el bordón de Eliseo el niño no despertaba, pero cuando llegó Eliseo oró por el niño y el niño por fin resucitó. Entonces fue una cosa totalmente impresionante, ¿verdad? Y eso es lo que había acontecido. Bueno, de alguna manera, con esta familia de esta señora sunamita, Eliseo había desarrollado una relación, y aquí le está diciendo Eliseo a la mujer, el Señor me ha dicho que va a venir una hambre por 7 años a este lugar. Obviamente y seguramente era un castigo de Dios, como leímos en Deuteronomio, el Señor había prometido darles abundancia de lluvia si guardaban sus mandamientos, pero si no los guardaban les iba a dar sequía, y justamente lo que está viniendo aquí, sequía, y va a haber hambre. Entonces le dice, ve a donde puedas, porque va a haber 7 años de hambre, y la señora con su familia pues deja ahí su propiedad, su herencia, su casa, todo eso, y se va a la tierra de los filisteos, y allá está por 7 años. Luego dice que cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Aquí lo que sucede es que como esta señora se fue y deja ahí su propiedad, su heredad, pues obviamente llegan personas que la ven vacía y se meten ahí a la casa y empiezan ahí a utilizar el campo y a cosechar el campo y a tomar de alguna manera ventaja de lo que se había dejado ahí esta persona, porque salió por mandato del profeta a otra tierra para no morirse de hambre, para que no les llegara el hambre de esa forma. Y me imagino que cuando la señora llega nuevamente a tratar de recuperar su tierra, pues hay gente que está ahí y dice, no, pues este lugar es mío, yo me lo encontré y ahora de aquí no me saca nadie, como hay muchas personas, ¿verdad? Entonces va al rey para implorar por esta situación.
Fíjense cómo el Señor utiliza las cosas. Yo no creo en las coincidencias así, sino el Señor lo tiene todo planeado. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. El pobre Giezi, como lo vimos anteriormente, era el siervo de Eliseo. Pero Giezi, aprovechándose de que Naamán, el sirio, había venido para que orara por él Eliseo, para que lo sanara de su lepra, y agradecido Naamán le quiso dar, pues yo calculé más o menos, eran cerca de $700,000 en talentos de plata y vestidos, tal vez un poco más, pero en aquella época era muchísimo más. Con eso se hubiera quedado Eliseo perfectamente bien retirado en la opulencia total. Y le dijo Eliseo que no. Ahora, muchos de los profetas normalmente recibían regalos, y más adelante vamos a ver aquí que Eliseo sí va a recibir unos regalos más adelante, pero en esta parte dijo que no. Y Giezi dijo: ay, pues mi señor impidió de que este señor nos hiciera ricos, pero yo sí voy tras algo. Y se fue corriendo a escondidas, y cuando lo vio venir Naamán, el sirio, que ya estaba sanado de su lepra, le dijo: ¿está todo bien? Sí, es que lo que pasa es que cuando tú partiste llegaron 2 de los profetas, de los jóvenes, y tienen necesidad, y bueno, mi señor me está pidiendo si les puedes dar un talento de plata y 2 vestidos. Y él le insistió y le dijo: te doy 2 talentos de plata y los 2 vestidos. Y los puso sobre unos de los siervos que lo llevaron, y Giezi dijo: escóndanlos por aquí en algún lugar. Y Giezi pues estaba feliz de la vida. Él ya se veía retirado, exponiéndole la renuncia a Eliseo. Y cuando le dijo Naamán: no te voy a dar un talento, te voy a dar 2, dijo: ay, papá, de aquí soy yo. Pero cuando llegó a donde estaba Eliseo, le dijo Eliseo: ¿en dónde estabas, Giezi? Le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dice: ¿que no estaba mi corazón contigo cuando estabas allá y fuiste a encontrarte con Naamán? Ahora dice que es tiempo de tener olivares, de tener viñedos, de tener siervos, de tener todas estas cosas. ¿Es tiempo de eso ahora? Por tanto, ahora la lepra que tenía Naamán se te va a pasar a ti. Y quedó leproso desde aquel día, y le dijo que a toda su descendencia también. Bueno, pobre Giezi. Obviamente aquí ya no es siervo de Eliseo, había sido siervo de Eliseo. Y en este momento está delante del rey, divirtiendo al rey, entreteniendo al rey de alguna manera. Y el rey le está diciendo: a ver, cuéntame lo que ha hecho este hombre, este profeta. Cuéntame de las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. ¿Se imaginan ustedes? Está Giezi contándole al rey, y de repente interrumpen ahí. Hay una mujer que quiere ver al rey, ¿y qué pasa? Y Giezi dice: esa es la mujer, ese es el niño que resucitaron. Entonces cuando lo ve el rey, dice, preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces ya escucha la versión larga, aumentada y detallada de la mujer. Y entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando ¿se imaginan ustedes en la vida de uno, cuando Dios a uno le hace ver una cosa que a lo mejor uno dice: bueno, ¿por qué, Señor, tienes que ser así? O sea, vete de tu heredad y vete a otra tierra porque vienen días de hambre. Ay, Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué van a venir días de hambre a mí? ¿Por qué me tratas así? Y podemos ver: ay, ¿qué hice yo para tener esta situación? Bueno, el castigo viene por la maldad del pecado del hombre, pero ¿saben qué? El Señor a los suyos los cuida. Y vemos aquí que esta señora, tal vez un poquito atribulada, se fue. ¿Qué va a pasar con mi heredad? Porque ella seguramente sabía: no me la van a respetar, alguien se va a meter allí, pero yo voy a obedecer al varón de Dios. Y cuando regresa, aquí está esta gente, no la puedo sacar, y voy a ir al rey a ver si el rey se toca el corazón para que me regrese en mi propiedad, a ver qué puede hacer el rey. Una mujer no tenía mucha voz en aquel entonces, en aquella cultura.
Pero el rey, emocionado de estar escuchando la noticia, ve a la mujer, a ver, cuéntame. Y el rey, ya después de que escucha todo esto, sí, que cómo se tiró sobre y lo sanó, y además yo no tenía hijo, y le contó toda la historia aumentada. Entonces el rey, ya contento por todo esto, sí, ¿y qué querías? Es que vine ahora porque el varón de Dios del cual estamos hablando de sus maravillas, me dijo que iban a venir estos 7 años de hambre. Y me fui a la tierra de los filisteos, porque él me dijo, y ahora hay gente que está en mi lugar, que se lo regresen y que le paguen todos los frutos que han ganado en esos 7 años. Qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor hace la recompensa completa. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad II, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Ahora este Ben-Hadad ya sabía quién era Eliseo. Ya había enviado, ¿verdad?, a su ejército para que rodearan la ciudad donde estaba Eliseo y a capturar a Eliseo, y Eliseo capturó al ejército. Fue completamente al revés. Entonces ya sabía quién era este hombre. Y qué especial, leímos nosotros anteriormente que uno de los reyes de Israel, Ocosías, el hijo de Acab, cuando se enfermó cayendo de una ventana, fue a buscar a que le dijeran de uno de los ídolos demonios de allá de Filistea, a Belzebú, para ver si él iba a sanar o no. A uno del pueblo de Dios fue a buscar a un demonio a ver si iba a sanar o no, ¿verdad? Y el Señor se enojó con él y le dijo, ahora por cuanto has ido a buscar a un demonio esa respuesta, ahora no vas a sanar, te vas a morir. Y se murió. Bueno, aquí hay un rey que es pagano. Este rey incluso adoraba a su Dios. Este es el rey que envió a Naamán para que fuera sanado. Y cuando oye de Eliseo ahí, dice, yo quiero que le pregunten a ese profeta de Jehová si voy a sanar o no. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Fíjense, este es el presente que le van a traer a Eliseo. Este sí lo recibe, aquí no dice que lo rechazó, aquí sí lo recibe. Y saben, tiene que ver con la historia de Naamán, tiene que ver porque Eliseo estaba mostrando allí justamente que era el Señor el que lo estaba sanando y no tanto él. Porque Naamán decía, yo quería que el profeta me tocara allí en el lugar y que fuera a sanar. Y le dijo él, no, yo no te voy a tocar, tú vete a bañar allí en el río 7 veces y Dios te va a sanar. Pero por lo que haya sido, hay momentos de recibir y hay momentos de no recibir, y el Señor le dijo que no recibiera y no recibió, y aquí que sí. Bueno, qué bien. Entonces, llega Hazael, siervo de Ben-Hadad, con los camellos, y le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ahora, este versículo suena medio raro, ¿verdad? Pero no se preocupen, ahorita vamos a ver de qué se trata. Se nos explica más adelante. No es que el Señor esté mintiendo, mira, dile que va a sanar, pero no. Dice, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Y entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego y a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo, pues ¿qué es tu siervo ese perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Ahora, no sabemos si en este momento Eliseo unge a Hazael o ya había sido ungido antes. Ustedes recuerdan que cuando Elías venía huyendo de Jezabel y después fue hasta el monte Sinaí, al monte Horeb, que es el mismo monte, el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Regrésate a Damasco y unge a Hazael por rey de Siria. Unge también a Jehú por rey de Israel y unge a Eliseo para que sea el que va a quedar con el ministerio después de ti. Úngelo por profeta. Vimos la escritura que nos dice que ungió a Eliseo, pero no vimos que haya ungido a Hazael. No sabemos, a lo mejor sí lo ungió, no sabemos si alcanzó a llegar hasta allá antes de que el Señor se lo llevara. Lo que sí vamos a ver es que Eliseo es el que va a ungir a Jehú, y es muy probable que aquí también ungió a este señor. Pero fíjense, Hazael
Hazael va a ser este rey que va a hacer estas grandes cosas. Pero cuán ciegos somos nosotros muchas veces de la capacidad que tenemos de pecar. Y aquí Hazael dice, ¿acaso yo soy un perro? ¿Soy ese perro para que haga yo esas maldades tan terribles? ¿Voy a prender fuego a las fortalezas? ¿Voy a estrellar a los niños en la pared? ¿Voy a abrirles el vientre a las mujeres embarazadas? Eso hizo. Eso va a hacer Hazael. ¿Y saben qué? Es como cuando Pedro también. El Señor dijo, ustedes me van a abandonar, se van a avergonzar de mí. Y Pedro dijo, Señor, aunque sea necesario morir contigo, yo no me voy a avergonzar de ti, Señor. ¿Tú me conoces? Y el Señor le dijo, Pedro, tú te vas a avergonzar de mí. No, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a haber negado 3 veces. Y así sucedió. Porque nosotros no nos damos cuenta de nuestra maldad, y a menos que nosotros nos cuidemos, velemos y oremos para no entrar en tentación, y realmente hagamos un esfuerzo de presentarnos delante de Dios sabiendo que somos depravados. Como hombres y mujeres carnales somos depravados. Si el Espíritu Santo no nos detiene, nos desbocamos. Acabamos de estar considerando a gente que se dedica a esas maldades tan grandes como secuestrar a alguien y torturarlo y a veces matarlo. Asesinos que lo hacen ya de una manera tan sin escrúpulos, sin tentarse el corazón. Y decimos, qué maldad, qué tan maldad tan grande. Saben, mis amados, están hechos del mismo material que estoy hecho yo y que estás hecho tú, del mismo material. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa, los dos. Lo que tenemos nosotros es el Espíritu Santo y la gracia de Dios que nos sostiene y nos lleva paso a paso. Pero en el momento que nosotros nos separemos del Señor, no somos mejores que ninguna de estas personas que han dejado que Satanás les llene el corazón y se han dejado poseer por no sé qué tipo de espíritus, de manera que hasta sienten placer al hacerle daño al prójimo. ¡Qué terrible! Es una realidad. Y nosotros, si no nos ponemos, como dice el Señor, a orar para no entrar en tentación, pues tal vez no vamos a caer tan grande como caería una cosa así, como Hazael aquí, pero tal vez vamos a caer como Pedro cayó negando a su Señor, incluso maldiciendo. Yo no conozco al tal por cual. ¿Qué pasó? ¿Se imaginan ustedes a Pedro, el que dijo, Señor, yo estoy dispuesto para morir? Y estaba dispuesto, porque cuando salió el soldado allí para prender a Jesús, él sacó su espada y le cortó la oreja. O sea, en ese momento estaba dispuesto a morir, pero más adelante era cuando era débil. ¿Y qué va a hacer aquí Hazael? Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y yo aquí creo que la enfermedad que tenía Ben-Hadad no era mortal. Le está diciendo, sí, de tu enfermedad vas a sanar. O sea, no es una enfermedad mortal. ¿Pero qué va a pasar? Dice el versículo 15, el día siguiente tomó un paño, Hazael, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Él lo asesinó. No fue que el Señor le quitó la vida, sino que este hombre asesinó al rey. Y por eso le dijo, dile que ciertamente va a sanar de su enfermedad, aunque ciertamente va a morir. ¿Pero qué? ¿Por qué va a morir? Porque tú lo vas a asesinar. Y aunque diga que ¿acaso yo soy un perro para hacer estas cosas? Pues sí. Increíble, ¿verdad? Luego nos habla aquí, en el versículo 16, del reinado de Joram de Judá. Nos dice que en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos, porque antes no tenían rey, tenían un gobernador. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, o sea, lo habían acorralado a él, entonces los ataca, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. Ya no los capturaron a Joram y a su ejército, los de Edom. Pero no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy, y también se rebeló Libna en el mismo tiempo.
Dice, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Joram, hijo de Josafat, era Josafat un rey bueno. Si nosotros leemos en Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 21, no vamos a leer todo el capítulo. Nos dice el versículo 11, de la maldad que hizo, dice, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. O sea, hizo que Judá empezase a fornicar. La esposa de este hombre era hija de Acab. Tenía toda la instrucción de su madre Jezabel. Entonces, por el emparentamiento que había hecho Josafat, que se unió en yugo desigual, trajo esta maldad. Y este hombre empezó a adorar a Baal, y empezó a adorar a los dioses que adoraban en Israel. Fue tanto así que dice aquí, dice el versículo 12, que le llegó una carta del profeta Elías. No sé cómo, si Elías ya no estaba vivo, ha de haber escrito la carta mucho antes, unos 4 años antes, y le llegó a este señor en el momento una carta profética de Elías, que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos. Porque dice aquí, que cuando él se hizo fuerte, en el versículo 4 dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Imagínense, o sea, mató a todos sus hermanos para él quedarse con todo. Bueno, qué terrible. Entonces dice, por cuanto has hecho esto, y dado muerte a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, he aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos. Los árabes que estaban junto a los etíopes subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás o Ocosías, que es la misma persona, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa y muy dolorosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años, murió a los 40 años, ¿verdad? Y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. O sea, este hombre fue tan odiado por el pueblo mismo de Judá, que ni siquiera hicieron el fuego ceremonial que hacían cuando alguien moría, cuando un rey moría, por traer el pecado tan grande a Judá. Y todo porque Josafat no se cuidó de no unirse en su familia en yugo desigual con la familia de Acab. Tal vez pensando con esto vamos a hacer la paz, pero trajo la destrucción a Judá y a su familia también. Entonces, regresando a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 25, nos empieza a hablar ahí del reinado de Ocosías, de Judá, que va a ser el hijo de Joram, más ya es nieto de Josafat. Y nos dice que en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel, y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Vemos que sigue esta relación, este parentesco continúa, esta amistad.
Aquí me maravilla mucho porque los reyes de Israel continúan en el pecado de Jeroboam, que era seguir adorando delante de esos dos becerros de oro. Si ya eran parientes, si tenían una amistad, ¿por qué no se iban a adorar al templo de... Si van a adorar a Jehová, ¿por qué no se van a adorar al templo de donde deben adorar? Con los levitas, porque continúan con el pecado de Jeroboam. Pero de cualquier manera, ahora el Señor va a empezar un juicio también terrible. Continúa el Señor con este juicio contra Israel. Este joven reina solamente un año por la maldad tan terrible que hay en su vida. Su madre lo está incitando a hacer el mal a él. ¡Qué terrible! O sea, ¿se imaginan ustedes cuando los padres llegan a tal depravación que enseñan a sus hijos ese tipo de depravaciones? Yo me acuerdo que una vez estábamos aquí en una feria repartiendo algunos folletitos, invitando a la gente, diciéndoles que aquí tenemos una iglesia. Y un señor, mi esposa se acercó a darle un folletito a una joven y obviamente iba con su papá ahí y le dijo: la joven es atea y es menor de edad. Pobrecita, o sea, ya la instruyeron en el ateísmo, pero además es menor de edad, no se metan con ella, ¿verdad? ¡Wow! Qué terrible cuando los padres delegan la maldad a sus hijos. Entonces nos dice aquí en el capítulo 9 que el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre la cabeza y di: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad, y cuando él entró, he aquí que los príncipes o los capitanes, también es otra palabra que se puede utilizar ahí, del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro, el joven, derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. O sea, aquí hay un joven que está ungiendo a Jehú por mandato de Eliseo, y Eliseo pues también por mandato de Elías, ¿verdad? O sea, pero en realidad pues continúa este mandato del Señor que había puesto para ungir a Jehú. Y el mandamiento dice: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Jezabel mató a tanta gente, a tantos profetas, y entre Jezabel y Acab también, que dice: ahora voy a vengar la sangre de todas estas muertes que hicieron estas personas. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab a todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Ustedes recuerdan que dijo que iban a exterminar la casa de Jeroboam y le iba a barrer como el estiércol, dice el Señor. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Ahora, Baasa mató en una manera terrible, así con mucha saña, no tanto por mandato de Dios, a la casa de Jeroboam. Y el Señor destruyó a Baasa por la maldad de él, pero también por haber matado a la casa de Jeroboam, aunque venía de parte por juicio de Dios. Aquí Jehú lo está haciendo como mandato de parte de Dios. Notemos la gran diferencia, ¿eh? No es lo mismo que uno lo haga por saña y el otro lo haga por mandato de Dios. El Señor le había ordenado a Saúl que exterminara a los amalecitas, pero no lo hizo. En cambio, cuando Siria llegaba y peleaba contra Israel, porque el Señor los enviaba como castigo, pero después ellos se ensañaban en su corazón, el Señor decía: bueno, ahora por cuanto tú lo hiciste con saña, ahora yo a ti también te voy a castigar, ¿verdad? Entonces, es muy claro el juicio de Dios en esa forma. Dice: y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti? ¿Es aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová,
yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es el rey. O tocaron el shofar y dijeron, Jehú es el rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando en Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. O sea, leímos que se había herido, ¿verdad? Había estado herido en la batalla. Dice, pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. O sea, Jehú está diciendo, yo soy rey ahora de Israel, ya me han ungido como rey, que nadie diga la noticia. Yo voy a Jezreel, pero que nadie se salga de esta ciudad y se vaya a Jezreel a decir que me ungieron como rey. Va a llegar de sorpresa. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Ahora vamos a ver que también Jehú va a matar a Ocosías. Y nos dice en Crónicas que esto vino de parte de Dios por cuanto Ocosías hizo amistad también con Joram de Israel, ¿verdad? En una amistad con gente impía completamente. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Debe haber sido una frase común, como para decir, ¿está todo bien? ¿Verdad? ¿Hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual, llegando a ellos, dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Me maravilla cómo los atalayas de aquel entonces eran gente que tenían un ojo especial para poder distinguir a la gente. Algunos decían, mira, el andar de fulano anda como el andar de... O sea, ya más o menos sabían como el andar de fulano de tal. Ya le reconocían su forma de andar. Y aquí le reconoce a Jehú la manera de cabalgar. Viene impetuosamente, entonces ese parece que es Jehú. Aunque no veían, no se podía distinguir la persona, pero por eso estaba de atalaya, porque tenía ya ojo clínico para ver estas cosas, ¿no? Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Ahora, van a salir ellos a encontrar a Jehú, aunque uno está herido, y salen los dos reyes. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro, se desplomó ahí. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, o sea, ellos eran jinetes con Acab, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y yo te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! Notemos que dice que mataron, dice, he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. ¡Qué tremendo! O sea, cuando mataron y apedrearon a Nabot para que se pudiera el rey quedar con la heredad, tuvieron que matar a los hijos también. Por la mentira y el falso testimonio de Jezabel, que hizo que estas dos personas dieran falso testimonio y mataron a un hombre justo en su propia heredad. Y ahora está diciendo aquí, esto es para que se cumpla la palabra del Señor. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur.
junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero allí murió. O sea, si esto lo cotejamos con Crónicas, vemos que lo hirieron y después fueron por él y lo llevaron hasta Megiddo, en donde estaba Jehú, y ahí lo hicieron matar. O sea, estaba herido pero no de muerte, y ahí lo hicieron matar. Si ponemos las dos narraciones juntas, la de Crónicas 22 con esta, ¿verdad? Y sus siervos le llevaron a un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Notemos que reinó un solo año. ¿Por qué? Como dije, por las enseñanzas de su madre. Y vamos a ver que su madre más adelante va a querer usurpar, y va a usurpar el trono, y va a reinar por unos 6 o 7 años en Israel, pero también le va a llegar su día. Dice aquí que vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ahora, hay algunos comentaristas que yo estaba viendo que decían, Jezabel en este momento, en vez de huir, porque sabe que no puede huir, o tal vez cree que puede huir, no sé, pero en ese momento sale como también altanera, un tanto como Joram y Ocosías cuando fueron a Jehú a preguntarle si había paz. Pero esta mujer, cuando oye que Jehú viene, obviamente ya escuchó lo que sucedió, ya escuchó que Jehú mató a Joram y mató a Ocosías también. Entonces seguramente pues ahora va entrando aquí a Jezreel. Yo estoy aquí en el palacio y seguramente me va a matar. Y se pinta, se adorna para mostrarse delante de Jehú. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Ahora, aquí hay un juego de palabras. Ustedes recuerdan a Zimri. Zimri era siervo del rey Ela, que era hijo de Baasa. El Señor había dado una profecía de destruir la casa de Baasa por el pecado que él cometió y también por haber exterminado con saña a la casa de Jeroboam, aunque venía como juicio de Dios, pero lo hizo con saña. Y el Señor había dado una profecía de que iba a exterminar la casa de Baasa. Bueno, Zimri mata al hijo de Baasa, que era Ela, que ya se había proclamado rey, y la gente, cuando sabe que él había conspirado en contra del rey, a los 7 días que había reinado solamente, bueno, tuvo tiempo de exterminar la casa de Baasa en esos 7 días. Cuando la gente se dio cuenta, pusieron como rey a Omri, y Omri, que era el general del ejército en aquel entonces, que fue el padre de Acab, y llegó y sitió la ciudad de Tirsa, en donde estaba Zimri, y Zimri, cuando se vio rodeado, se metió dentro de la casa y se suicidó, se incendió la casa y él murió adentro. Así que fue una situación terrible, fue una muerte terrible de Zimri, incendiado dentro de la casa por haber conspirado en contra de su señor. El detalle es que Zimri era visto como una persona muy baja, ¿ok? Un tipo despreciable porque mató a su señor. Entonces era la fama que tenía Zimri. Pero también cuando dice, sucedió bien a Zimri que mató a su señor, literalmente le está diciendo, ¿hay paz? Tú, Zimri, que matas a tu señor. O sea, le está diciendo Jezabel a Jehú, tú eres un Zimri. ¿Hay paz? Porque ya supo que él llegó con esta frase, que cuando le dijeron, ¿hay paz? ¿Hay paz? Y dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Y ahora le dice, ¿hay paz, Zimri, tú que matas a tu señor? Es exactamente lo que le está diciendo. Entonces, obviamente, la reacción de Jehú no va a ser muy agradable. Y él, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. ¡Wow! O sea, dentro de la corte ya se sabe, Jehú, la voz se corre rápido en aquel entonces ya se sabe lo que está sucediendo. Ya una vez que murió Joram y murió Ocosías, pues se sabe lo que está sucediendo aquí en Jezreel, porque fue ahí a donde fue él a encontrarse justamente con Ocosías y con Joram. Entonces,
Se corre esta voz y toda la gente ya sabe que Jehú lo ungieron como rey y que el rey de Israel ya ha muerto. Entonces, pues obviamente nadie quiere quedar del lado del enemigo, porque cualquiera que quede fiel a la dinastía anterior, pues se constituye enemigo de la dinastía que ahora va a continuar con Jehú, empieza una nueva dinastía. Entonces, cuando dice, ¿quién está conmigo? Pues los eunucos que normalmente estaban a cargo del cuidado de Jezabel, había sido una reina, entonces tenía a su cargo eunucos que estaban a su cuidado, inmediatamente se inclinan ahí, nosotros estamos contigo, oh rey, ¿verdad? ¿Qué quieres que hagamos? Y él les dijo, échenla abajo. O sea, yo no sé qué pensaba que iba a pasar Jezabel con ella, que a lo mejor se iba a enojar y no sé, se iba a esconder, no sé, pero en ese momento la tiraron y pues obviamente en la pared pega su cuerpo, salpica la pared con sangre y luego encima de eso Jehú la atropella con los caballos y entra después Jehú. Y después que hubo comido y bebido, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Dijo él que la sepultaran, aunque él bien sabía que el Señor había dado una profecía acerca de Jezabel, que decía que le iban a comer los perros. Pero dijo, bueno, vayan y sepúltenla porque es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Ahora, los perros que se la comen aquí no son perros domésticos como nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Son perros salvajes, casi una mezcla entre coyotes y perros callejeros y lobos, y odiadísimos por la gente. Y dicen que hasta el día de hoy, los perros cuando devoran un cadáver, esos perros salvajes cuando devoran un cadáver de una persona, no se comen las palmas de las manos ni las de los pies. No crean ustedes que era porque era tan malvada Jezabel que las manos esas no la queríamos tocar, no, es la cosa que los perros no se las comen, nada más. Entonces dejaron la calavera, los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Qué tremenda cosa. ¿Saben? Cuando el Señor se enoja contra Jeroboam por su pecado, el Señor utiliza esta palabra, dice, será barrido como estiércol. Era tanto el desprecio de Dios hacia Jeroboam por hacer pecar a Israel, que dijo será barrido como estiércol. Y aquí era tanto el desprecio que el Señor tenía por Jezabel, que el juicio viene diciéndole, pues será convertida en estiércol de manera que no puedan decir ahí está Jezabel, ¿verdad? Los perros que se la comieron se van a encargar de convertirla en estiércol y wow, increíble, increíble, ¿verdad? Increíble. Y mis amados, vemos el juicio de Dios. El juicio de Dios va a llegar sí o sí. Nosotros tenemos la ventaja y el privilegio de que aunque hemos sido pecadores, Dios nos ha perdonado. Y yo sé que a esa gente de la cual hemos hablado, que son pecadores terribles, hemos hablado de esa gente que secuestra y que mata y asesinan por casi nada, y bueno, gente desalmada, Dios los puede transformar también, Dios los puede cambiar. Y ha habido muchos que han sido cambiados y transformados por el Señor. Y así como nosotros hemos orado y hemos visto que el Señor nos ha respondido en muchas ocasiones, también oremos por eso, para que el Señor quite la maldad. Oremos por las fuerzas, en contra más bien de las fuerzas del enemigo que oprimen a los diferentes países en Latinoamérica. Esta cosa del secuestro y la propagación desmedida del narcotráfico en todos los países se está multiplicando. Hay países en donde no ha entrado tan fuerte, gracias a Dios. ¿Y saben por qué? Los países que se han mantenido ha sido por la sal de la tierra y por la luz del mundo, que es la iglesia, que se mantiene orando y se mantiene todavía teniendo una voz. Pero oremos por nuestros países hispanos, latinos, para que el Señor haga ahí obras tremendas. ¿Saben? En Colombia hubo un movimiento de oración tremendo entre los pastores allá, porque empezó a haber muchas muertes.
Y el movimiento empezó fuerte en Cali, en donde había mucho movimiento de narcotráfico y muchas muertes. Y a mí me tocó ver un documental en donde se reunieron los pastores. Tuvo que morir un pastor, aún no lo asesinaron. Al que inició el movimiento lo asesinaron. Y cuando lo asesinaron, porque los pastores estaban así como medio renuentes de que juntarse a orar, al ver a este hombre que lo asesinaron, los pastores realmente fueron conmovidos, se juntaban en estadios a orar porque no había lugar donde pudieran caber las iglesias, a orar exclusivamente, a orar. Y capturaron a muchos de los cabecillas de los narcos allí, y bajó el crimen de una manera impresionante, bajó la guerrilla de una forma tremenda. Y la iglesia sigue orando. Y tengamos confianza en que la oración puede cambiar. No nos desesperemos diciendo es que ya mi país está totalmente mal y yo no le veo remedio. Bueno, nosotros no tenemos la manera de hacerlo, pero nuestro Dios es poderoso para cambiar todo. Así que mantengámonos en oración. Nuestra guerra es de rodillas, mis amados. Es de la manera que podemos vencer. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y te pedimos que la siembres en una buena semilla para que dé su fruto a 100 por 1, Señor, en buena tierra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.